Hola a todos, con este vídeo voy a explicar el punto número 3 del tema 13 que se refiere al teorema de Pitágoras, que es algo muy importante y que tenemos que entender bien, pero antes de ello me gustaría hacer un breve repaso acerca de los epígrafes 1 y 2, que aunque son conceptos que hemos visto en cursos anteriores, es interesante que los repasemos y que los tengamos claros. El punto 1, longitudes y áreas de polígonos, pues básicamente me define lo que es el perímetro de un polígono, que es la suma de las longitudes de todos los lados. Como el perímetro es una longitud, pues lo vamos a medir en unidades de longitud, en metros, decímetros, centímetros, etc. La superficie es cualquier porción limitada del plano. La superficie, el área es la medida de la superficie y lo vamos a medir en unidades de superficie, que son metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. ¿Vale? Bueno, las actividades relacionadas son muy sencillitas, las de este punto. Vamos ahora al punto número 2, que me habla de las figuras circulares. Aquí también importante, pues tenemos que definir lo que es la longitud de un círculo y tenemos que definir también lo que es el área de un círculo. La longitud de un círculo se define con una fórmula, que la habéis visto también el año pasado, que es esta, pi. Pi, recordemos que es un número que es este que tenéis aquí, 3,14, 159, 26,53. Bueno, es un número que tiene infinitos decimales. Lo vais a ver en tercero de la ESO, vais a ver que pi es un número irracional que tiene infinitos decimales, pero de momento lo único que tenemos que saber acerca de este número es que si queréis aprenderos todos estos decimales, fenomenal, y si no, normalmente vamos a redondear y vamos a decir que el número pi es igual a 3,14, ¿vale? Pero vamos a ver también que en los problemas que vamos a realizar muchas veces, como el número pi es un número, pues podemos operar los problemas y dejar los resultados en función de pi, ¿vale? Pues la longitud de... Bueno, lo veremos en los ejercicios, ¿vale? Pero pi a todos los efectos es un número que tiene infinitos decimales y que normalmente esos infinitos decimales los redondeamos y decimos que pi es igual a 3,14, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula para hallar la longitud de una circunferencia? Pues la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por r, siendo r el radio de la circunferencia. Muchas veces también decimos que la longitud de la circunferencia es pi por el diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro de una circunferencia es 2 veces el radio, ¿vale? Entonces esta fórmula de aquí y esta es la misma, simplemente que aquí ha puesto diámetro y aquí ha puesto en vez de diámetro 2 por r, que es r es el radio, ¿vale? Esto es para hallar la longitud de la circunferencia entera, ¿vale? Yo con esta fórmula, con 2πr, hallo la longitud de la circunferencia entera. Muchas veces nos interesa pues, hallar la longitud de un arco de una circunferencia. Un arco de una circunferencia es lo que veis aquí en rojo, ¿vale? Es la longitud de una porción. En este caso, pues me señalan esta porción en rojo, pues tendríamos pues, que hallar la longitud de ese arco. Vale, ¿cómo hallamos la longitud de ese arco? Pues para eso vamos a emplear esta fórmula que veis aquí, ¿vale? Yo para hallar la longitud de este arco necesito saber los grados que tiene el sector correspondiente, ¿vale? Entonces, en realidad, hallar la longitud de este arco es lo mismo que hacer una proporcionalidad, ¿vale? Yo lo que diría es, si a 360 grados, que tiene una circunferencia completa, le corresponde una longitud igual a 2pi por r, pues a los grados que sean correspondientes a este sector, pues le corresponderá una longitud x. Bueno, pues eso es lo que hace en esta fórmula, ¿vale? Que es lo que veis aquí también, aplica una proporcionalidad. La longitud del arco partido por los grados del arco es igual a la longitud de la circunferencia completa partido por los grados de la circunferencia completa, ¿vale? Entonces esta fórmula la utilizaremos cuando nos pidan la longitud no de toda la circunferencia, sino de un arco de circunferencia, ¿vale? Venga, vamos entonces ahora con el punto 3, que es el teorema de Pitágoras, que es súper importante, ¿vale? Bueno, en primer lugar me gustaría explicaros lo que significa la palabra teorema, que lo pone aquí. Se llama teorema a un enunciado matemático que describe una relación que se cumple siempre, ¿vale? Un teorema, el teorema de Pitágoras en este caso, pues vamos a ver que se cumple siempre que tengamos un triángulo rectángulo, ¿vale? Es súper importante, el teorema de Pitágoras solo sirve cuando estamos ante un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, recordemos que es aquel que tiene un ángulo recto. Por ejemplo, este triángulo, y normalmente el ángulo recto se representa así, como lo veis aquí, con un cuadradito ahí en el ángulo que sea el recto. Muchas veces también lo veremos como un semicírculo, bueno,
sí, un arco circular con un puntito dentro, ¿vale? Entonces, un ángulo recto se representa así. Nosotros en este triángulo identificamos por esto que nos ponen aquí, que este ángulo es el ángulo recto, ¿vale? Recordemos también que los ángulos se nombran con letras mayúsculas y los lados se nombran con letras minúsculas. Y normalmente el lado se nombra, si nosotros nombramos, por ejemplo, este ángulo como A mayúscula, pues el lado opuesto lo vamos a nombrar como A minúscula, ¿vale? Si yo nombro este ángulo como C mayúscula, pues el lado opuesto lo voy a nombrar como C minúscula. Si nombro este ángulo como B mayúscula, el lado opuesto lo voy a nombrar como B minúscula, ¿vale? ¿Qué me dice Bueno, importante también otra cosa, en un triángulo rectángulo, el lado que es opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y es el lado más grande del triángulo, ¿vale? Y los otros dos lados, los que forman el ángulo recto, pues se llaman catetos, ¿vale? Entonces, súper importante en un triángulo rectángulo. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y es el lado más largo del triángulo, y los lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos y son más pequeños que la hipotenusa, ¿vale? Porque la hipotenusa es el lado más largo. Vale, ¿qué se va a cumplir siempre en un triángulo rectángulo? Pues se va a cumplir el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que si yo elevo la longitud de la hipotenusa al cuadrado, lo veis aquí, B es la hipotenusa porque es el lado que está opuesto al ángulo recto. Si yo calculo la longitud de este lado al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado, ¿vale? Normalmente el teorema de Pitágoras se enuncia así: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? ¿Quiénes son los catetos? Pues son los dos lados que conforman el ángulo recto. Recordemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Para comprobar el teorema de Pitágoras geométricamente lo podemos comprobar, ¿vale? Pues si vosotros os dibujáis un triángulo, aquí estaría el ángulo recto en este triángulo, por lo tanto esto sería la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Y estos dos lados más pequeños serían los catetos, ¿vale? Los dos lados que forman el ángulo recto. Si nosotros elevamos esta longitud al cuadrado, es lo mismo que calcular el área de este cuadrado, porque recordemos que el área de un cuadrado es el lado por el lado, ¿vale? Entonces, el área de este cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Este cateto de aquí al cuadrado pues sería el área de un cuadrado del lado el cateto, ¿vale? Este cuadrado que veis aquí en verde. Y este cateto al cuadrado pues sería igual al área de este cuadrado que vemos aquí en rojo, porque recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿vale? Entonces, nosotros geométricamente lo podemos comprobar, que lo que me dice Pitágoras es que el área de este cuadrado en azul es igual a la suma del área del cuadrado verde más el cuadrado rojo. Si vosotros lo veis aquí, que es exactamente igual, porque si nosotros contamos los cuadraditos que hay en este cuadrado azul, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí otros 5, con lo cual tenemos 25 cuadraditos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí otros 4, 16. Y aquí tendríamos 9. Pues 16 más 9 es igual a 25, ¿vale? Se puede comprobar fácilmente de una manera muy visual el teorema de Pitágoras, ¿vale? Comprueba si se cumple el teorema de Pitágoras en el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, pues evidentemente se tiene que cumplir, porque hemos dicho que el teorema de Pitágoras se cumple, es un teorema, por lo tanto se cumple siempre y es válido, es un teorema válido para triángulos rectángulos, ¿vale? Triángulos rectángulos es aquel que tiene un ángulo recto, ¿vale? ¿Cuál sería el ángulo recto en este triángulo rectángulo? Pues sería este de aquí, con lo cual la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto, sería B. Y estos dos serían los catetos. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Pues que si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 10, eso tiene que ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Pues efectivamente 100 es igual a 36 más 64, ¿vale? Podéis probar en todos los triángulos rectángulos del mundo que siempre se cumple, ¿vale? El teorema de Pitágoras se cumple siempre para triángulos rectángulos. Para otro tipo de triángulos no, pero para rectángulos siempre, ¿vale? ¿Para qué se utiliza el teorema de Pitágoras? Bueno, pues tiene un montón de aplicaciones, sobre todo para calcular medidas indirectas, que es lo que nos ponen aquí en el libro, ¿vale? Es decir, para calcular medidas que no se pueden medir directamente. Vamos a ver un par de ejemplos.
Me dice, quieren construir un tendido eléctrico que atraviese en diagonal una finca rectangular. Aquí tenemos la finca, ¿vale? Calcula la longitud del cable que va a necesitar. Nosotros queremos hacer un tendido eléctrico desde esta esquina de aquí hasta esta, ¿vale? Y necesitamos saber cuánto cable vamos a necesitar. Conocemos las dimensiones de la finca, necesitamos saber cuánto cable vamos a necesitar para realizar el tendido eléctrico. Bueno, pues si os fijáis, si yo trazo una línea desde este vértice hasta este vértice del rectángulo, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar esta longitud de aquí. Aquí lo tenéis dibujado, aquí está la finca y aquí estaría la diagonal que yo quiero calcular porque va a ser la línea de mi tendido eléctrico, ¿vale? Entonces, en este triángulo que se forma aquí, el ángulo recto está aquí, por lo tanto la hipotenusa es D. Esto es 4 y esto mide 2, porque mide lo mismo que esto, por lo tanto mide 2. Entonces, D al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo veis aquí, ¿vale? Entonces yo ya sé que D al cuadrado es igual a 20. Pues por lo tanto, D será la raíz de 20. Recordemos que la operación contraria al cuadrado es la raíz cuadrada, ¿vale? Si yo quiero eliminar un cuadrado, pues tendré que hacer la raíz cuadrada, ¿vale? D es igual a 4,47. Entonces la longitud del cable que va desde aquí hasta aquí sería 4,47. Vamos a ver otro, bueno, con sus unidades correspondientes, por supuesto, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo que me dice una escalera de 2,5 metros está apoyada en una pared. El pie de la escalera está colocado a medio metro. Lo veis aquí, ¿no? La escalera está apoyada en la pared y el pie, desde este punto hasta la pared, hay medio metro, 0,5 metros. ¿A qué altura llega la escalera? Queremos saber hasta qué altura llega la escalera. La escalera, este lado de aquí, que es la hipotenusa, porque este de aquí es el ángulo recto. Esto mide 2,5, que es la longitud de la escalera, y desde el pie de la escalera hasta la pared hay 0,5, con lo cual nosotros dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Es súper importante en este tipo de problemas dibujar el triángulo para saber qué datos tengo y qué datos son incógnita, ¿vale? Y entonces aquí veis que, como me están preguntando hasta qué altura llega la escalera, mi incógnita es h. Aquí está el ángulo recto, con lo cual ahora la hipotenusa la conozco porque es 2,5, ¿vale? Un cateto sería 0,5 y el otro cateto sería h. 2,5 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Como sabemos ecuaciones, sabríamos despejar h al cuadrado. Recordad que despejar una incógnita cualquiera, tanto si es x, como si es h al cuadrado, como si es h al cubo, la que sea, lo primero que tengo que hacer es todo lo que está sumando o restando en torno a la incógnita que yo quiero despejar, lo tengo que eliminar, ¿vale? Entonces, este 0,25 que aquí está sumando, pues entonces yo lo elimino restando 0,25, ¿vale? Entonces yo tendría que restar 0,25 en este miembro y 0,25 en este miembro, que es lo que han hecho aquí, ¿vale? Entonces me quedaría que h al cuadrado es igual a 6. Como h al cuadrado es 6, yo quiero eliminar este cuadrado de aquí, pues entonces tengo que hacer la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de h al cuadrado, que es h, es igual a la raíz de 6, que es 2,45. Entonces la escalera llega a una altura de 2,45. Vale, bueno, pues entonces haced estos ejercicios y si tenéis dudas comentamos, pero bueno, son sencillos porque es todo el rato aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, resumiendo, me dice que, bueno, en primer lugar, solo es aplicable para triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y el teorema de Pitágoras lo que me dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. La hipotenusa, recordemos que es el lado que está opuesto al ángulo recto y los catetos son los ángulos los lados, perdón, que forman el ángulo recto. Y ya está, ¿vale? Venga, si tenéis dudas, me comentáis. Hasta luego.